Vamos a empezar con una oración. Dios Padre, gracias por habernos salvado, el ministerio de Dios, por habernos dado el cargo de profesores. Nos utilizaste para poder criar a los niños y llenarnos de gracia. Hoy vamos a aprender sobre Jesús, quien sufrió por nosotros. Por favor, acompáñanos esta hora y llénanos de gracia. Oramos en el nombre de Jesús, quien siempre nos ama. Amén. Vamos a buscar San Juan capítulo 19. San Juan capítulo 19. Versículo 30. Leamos juntos el versículo. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Hoy vamos a aprender sobre Jesús, quien sufrió por nosotros. La parte más importante de la Biblia es este versículo, donde Jesús muere. Consumado es. Por esta palabra muchos han recibido la salvación. ¿Pero qué hizo Él? Perdonar todos los pecados. Él hizo eso. Antes de solucionar el pecado, Él sufrió mucho. Vamos a aprender esto hoy. Vamos a aprender también el significado de sufrimiento y cómo tenemos que vivir a través de eso. En el folleto, si lo ven, está el propósito de aprendizaje. Jesús sufrió, pero aguantó hasta el final. Él, por nuestros pecados, sufrió y tenemos que aprender esto. Cuando enseñamos a los niños sobre el sufrimiento de Jesús y el perdón de pecados, no es una cosa fácil. Entonces, durante los 3 años de infantil, esta palabra aparece 3 veces. En un año de infantil equivale a un seminario, desde la creación y finalmente Jesús y el cielo. Por eso es importante enseñarles a los niños desde pequeños. Si miran también en el libro de secundaria, aparece también la palabra de rumiar. Por eso importante es rumiar la palabra y tener el mismo corazón hasta que venga Jesús. No olvidarnos de esto. Por eso enseñamos esto durante un año. Por tanto, también la profecía sobre Jesús es sobre la profecía del sufrimiento de Jesús. El protagonista de la Biblia es Jesús. Si estudiamos la Biblia, podemos entender el amor de Dios que está inscrito en toda la Biblia. Y también aprender qué podemos transmitir a los alumnos. En el Antiguo Testamento aparece 320 veces sobre Jesús. Sobre cómo Jesús, después de crecer, vivirá y también cómo morirá en la cruz. Y finalmente resucitará. Aparece toda la profecía de su vida. También en Salmos capítulo 22 y Isaías 53 aparece el sufrimiento de Jesús. Vamos a ordenar las palabras del Antiguo Testamento. Hay muchas palabras, pero también hay muchas sobre el sufrimiento. Las profecías sobre el sufrimiento, vamos a verlas, pero no son fáciles de buscar. Vamos a ver solamente algunas. Y vamos a ver estas profecías. Pero todas aparecen tal cual, sin moverse. Así que vamos a fijarnos en ellas. Lo más triste es la traición de los amigos. Los discípulos se van, ¿no? Vamos a ver San Juan capítulo 13. San Juan capítulo 13, versículo 1.
Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El corazón de Jesús hasta entonces estaba pensando en Judas Iscariote. Lo amaba. Lo amaba. Y en San Mateo también dice que vayamos juntos. Pero los discípulos traicionaron el amor de Jesús y se fueron. Traicionado por un amigo. En el mundo tenemos amigos, pero si un amigo me traiciona, de otro modo significa que levantó el talón del pie, es decir, que me abandonó. Esta profecía aparece en Salmos capítulo 41, versículo 9. Dice, y también aparece en San Lucas capítulo 22, 47-48. Vamos a leerlo juntos. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Con un beso lo vendió. Es una palabra muy increíble, ¿no? Como su corazón estaba Satanás, lo besó y aún así vendió a Jesús. ¿Cómo fue el final de Judas? Fue un final trágico, ¿no? Muerte. Piensen que los hermanos que estén a su lado, que estuvieron toda su vida, me traicionan. Desde que eran jóvenes, han recibido la salvación, han trabajado juntos, han estado juntos, pero un día se van de la iglesia, maldeciendo. Eso ocurre a veces. Jesús, en medio de ellos, fue la persona que peor se sintió. Las personas que eligieron el camino de Jesús lo abandonaron. Hubiera estado bien que Tomás también estuviese al lado de Pablo, pero se fue al mundo. Lo más triste es que las personas que estuvieran juntos se fueran al mundo. Esto es una profecía que se cumplió en la Biblia. Jesús fue vendido por 30 piezas de plata y acusado por falsos testigos. Y él cayó ante esa situación. Fue maltratado, odiado, sufrió, pero en medio de eso no abrió su boca. La palabra de Isaías capítulo 53 la conocemos muy bien. Vamos a buscarla. Isaías capítulo 53, versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Antes de que naciera Jesús, 700 años atrás, fue escrito esto. Vamos a leer 6 juntos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios le encargó el pecado a Jesús. Esta parte es muy admirable y tenemos que guardarla en el corazón. Esto ya estaba escrito y se cumplió según la palabra. ¿Por qué Jesús enmudeció? En el versículo 7 aparece el porqué. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. La oveja, cuando el dueño lo mata, no se enfrenta a él.
de los pocos animales que hace esto. Jesús, cuando murió por nosotros, enmudeció, aunque lo insultaran. No se enfadó. Él simplemente lo aceptó. Esto es el aspecto que tenemos que seguir de Jesús, aunque nos insulten, nos odien, pero tenemos que seguirlo relajadamente. Estar calmado es muy difícil en la vida cristiana. En Salmos dice esperar, calmado. Jesús sin razón fue afligido, pero él esperó calmadamente. Sabemos que esto no es fácil para muchas personas. Por eso, los ancestros de la Iglesia se sujetaron a la Biblia. En esta palabra tenemos que pensar, guardar, como una oveja, enmudeció. Aunque recibió aflicción, él enmudeció. Esto es la primera parte del folleto, Jesús quien fue afligido. Ahora vamos a ver Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A través del sufrimiento de Jesús se confirma el amor de Jesús. Si Jesús hubiese bajado de la cruz, el amor no sería completado. Como el amor llegó a nuestro corazón y se completó, podemos conocer a Jesús y seguir aprendiendo más. Vamos a ver ahora, número 8, Jesús fue crucificado junto a pecadores. Vamos a buscar Isaías capítulo 53, versículo 12, leamos juntos. Por lo tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Él fue crucificado junto a malhechores, pero él no pecó. Él simplemente se encargó de los pecados. Y por eso nosotros somos llamados como justos. En el número 9 dice, sus manos y pies fueron clavados. En Salmos capítulo 22 dice, porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Aquí los malignos se refiere a los líderes judíos. Si vemos en San Juan capítulo 20, versículo 27, dice, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás no creyó y se le dijo este apodo, Tomás incrédulo. Pero él no creyó una vez. Él tenía mucha incredulidad, pero tampoco tanto. Entonces tenemos que arreglarlo, ¿no? Él aún no estaba seguro. Mejor decirle Tomás quien no estaba seguro, más que Tomás incrédulo. Porque él a lo mejor se sentirá injusto ahora. Él aún no estaba seguro de su fe, no incrédulo. Aparece una escena donde Jesús sana a un ciego. Entonces le pregunta, ¿qué ves? Entonces él decía, caminaban árboles. Entonces Jesús le arregló el ojo de nuevo y allí tuvo certeza. Tomás era algo así. Nosotros igual, también estábamos en el mismo estado. Al principio, cuando recibimos la salvación, podemos estar inciertos, pero cuando vamos aprendiendo, comprendemos más, como Tomás. Entonces a Tomás lo apodaron mal. Cuando vayamos al cielo, él seguro replicará diciendo ¿por qué me llamaron así? No es Tomás quien tenía poca fe, sino Tomás quien estaba incierto. Esto es una palabra para darnos fe también,
por si alguno está dudando. Por si alguno duda, Tomás también dudó. Es una forma de hablarnos. Alguien que mira y cree directamente es bendito, pero el que no, tenga más oportunidad. Número 10. Jesús quien fue insultado y burlado. Número 11. Jesús quien bebió la copa amarga. La copa amarga, el vino, se le dio a Jesús cuando estaba crucificado. Pero sabemos que este vino contenía hiel. Y la hiel lo que produce es anestesia. Pero Jesús probó la bebida y la rechazó. Es decir, él simplemente la probó con sus labios, pero para no escaparse del dolor, la rechazó. Con eso podemos arreglar el tema de la sed. Jesús, cuando vemos su sufrimiento, seguramente eso no será suficiente para saciar su sed, pero él aguantó finalmente su dolor y no escapó de él. La hiel contiene anestesia. Entonces, cuando recibimos anestesia, podemos reducir el dolor. Pero Jesús, aunque tuviéramos anestesia actual, ¿lo hubiera recibido? No, seguramente. Porque seguramente puede perdonar todos los pecados a través del dolor. Vamos a ver ahora el número 12. Orar para el enemigo. 13. Repartió el vestido. 14. No rompió sus huesos. Nosotros éramos huesos quebrantados, pero el cuerpo de Jesús estaba perfecto. Jesús era el hueso perfecto. Nosotros también somos perfeccionados. Número 15. Jesús murió y fue clavado de su costado. 16. Fue sepultado en una tumba de ricos. En Isaías capítulo 53, si lo vemos, en el versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. En el 10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Jesús hizo todo esto. Vamos a leer el 9 juntos. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Aquí dice, con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Fue sepultado por José, ¿no? Y fue sepultado en un lugar de ricos, como era José. Había muchas personas alrededor de Jesús, pero solamente José cogió su cadáver. Él no temía, porque Jesús ya había muerto. Entonces lo envolvió en lino y después lo enterró bien en una cueva. Hasta el 16 hemos ordenado las partes donde Jesús sufre. Las siguientes partes hablan sobre su resurrección y que Jesús volverá. Estas 16 palabras fueron cumplidas 100%. La palabra de Dios se cumple 100% y no se desvía en nada. Esta palabra también se cumplió efectivamente. Hay 320 palabras que hablan sobre la palabra. Otro día lo estudiaremos. Vamos a ver el número 2 ahora, las 7 palabras de Jesús. Esta dice que es el clímax máximo. Sabemos que el proceso de crecimiento de Jesús está limitado en la Biblia, pero su muerte, su enseñanza, sus obras aparecen al 100% en todos los evangelios. Y también aparecen varios aspectos. Esto significa que la vida de Jesús está basada en su muerte. Por eso no aparece su proceso de nacimiento y crecimiento, pero sus obras sí. El nacimiento es muy importante, pero la muerte de Jesús aún más. Vamos a ver también San Marcos capítulo 10, versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida
en rescate por muchos. En 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por muchos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Jesús murió y entonces hubo una promesa, cuando volvamos a ver a Jesús. Eso todo se verá, finalmente. Las 7 palabras de Jesús las podemos memorizar como Yong Nak Chak I Hon. En Hansa me estoy refiriendo. Esto significa que aparece 3 veces en San Lucas, San Juan y una vez en San Mateo. Es fácil de memorizar, ¿no? San Juan, San Lucas y San Mateo. Pero la parte de San Mateo es el número 4, justo la parte de medio. Este aparece porque me has desamparado. Aparece justamente en medio. Principio y final, San Lucas, San Juan. Está así ordenado. Si ustedes quieren aprender más, tienen que repetir esta palabra varias veces. Yong Nak Chak I Hon en Hansa. Tienen que memorizarlo. Pero yo lo escuché una vez y lo memoricé. Es fácil de memorizar. Y pensándolo bien, memorizar esto en sí no es tan complicado. Porque es tan importante la muerte de Jesús. Por tanto, las 7 palabras de Jesús. Yong es el perdón. Aparece en San Lucas capítulo 23, versículo 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Padre, perdónalos, perdónalos, por lo que fueron perdonados. Luego dice Nak, que es el cielo. Vamos a ver San Lucas capítulo 23, versículo 43. De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Uno de los ladrones recibió la salvación, por lo que cuando murió fue directamente al cielo. Él estará muy feliz ya que recibió la salvación y fue al cielo. Vamos a leer sobre el Hijo ahora. San Juan capítulo 19, versículo 25 a 27, leamos juntos. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre, María mujer de Cleofas y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, He ahí tu madre. Aquí dijo, Mujer, he ahí tu hijo. Aquí aparece una nueva familia. Cuando uno recibe la salvación, están los hermanos. Por eso el nombre de esto es tan importante en la Iglesia. No llamarlo por su nombre propio, sino hermanos, aunque sea mayor. Jesús hizo esta nueva relación. Esto es muy importante. Jesús es el hermano mayor. Somos nosotros los hermanos pequeños. Aunque somos parecidos, Jesús nos respetó y por eso tenemos que respetar a otros. Una de las cosas más importantes dentro de la Iglesia es el nombre. No tenemos que avergonzarnos. A veces, cuando llamamos a los hermanos, desde ahora, tenemos que llamarles como hermanos, no por su nombre, en la Iglesia. Esto es inaceptable, porque Jesús es el que puso esta nueva relación dentro de la Iglesia. Fue la palabra de Jesús y hay que obedecerla. Vamos a ver el 4. Ki. ¿Por qué me abandonaste? Me desamparaste. Vamos a ver San Mateo capítulo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eli, Eli, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado, desamparado? Jesús fue crucificado a la hora tercera, y luego a la hora novena fue la última hora de la oscuridad, y luego a las 3 de la tarde murió Jesús. La oveja era cazada a la hora tercera de la tarde.
y Jesús al igual murió a las 3 de la tarde. La Biblia no se equivocó ni en un milímetro y se cumplió tal cual. Cal, vamos a ver ahora. Cal de sed. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Vamos a ver 6. Son, consumado es. Jesús, después de recibir la copa amarga, dijo, consumado es, bajó su cabeza y murió. 7. Hon, se refiere al Espíritu. Entrego mi espíritu en tus manos. Vamos a leer juntos Lucas 23:46. Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Jesús finalmente entregó su espíritu en las manos de Dios y murió. Jesús, cuando murió, fue afligido severamente. Y estas 7 palabras de Jesús son las palabras de Jesús en la cruz, que tenemos que sellarlas en el camino de la vida de fe. Tenemos que reflexionarlo bien. 3. Dar ejemplo. Vamos a buscarlo. San Pedro, primera de San Pedro, capítulo 2. Versículo 19. Primera de Pedro 2:19. Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Jesús era sufrido como un cordero sin hablar. Tenemos que seguir sus pisadas también, así dice la palabra. Él sufrió primero y dio ejemplo. Dar ejemplo es vivir la vida que corresponde. Y tenemos que vivirla de esa forma. Enseñar a las personas a través de la forma de su vida. Si una persona no vive según la palabra, no tiene fuerza la palabra. ¿Por qué tenemos que vivir así? Para que se muestre la historia de Dios. Los niños de infantil también ven como profesores que aman a Dios. Pero si somos profesores que solamente jugamos con ellos, finalizará como jugando solamente. Por eso en la iglesia enseñamos la palabra, no jugamos solamente. La escuela bíblica no es como el preescolar. Aquí tenemos que reflexionar y enseñar la palabra de Dios, dar ejemplo. Dar ejemplo es algo pesado y de cierta forma es la dirección correcta para seguir a Jesús. Está también relacionado con la forma de vida, el propósito de vida. Esto explica y planifica cómo tenemos que vivir correctamente. ¿Por qué vivimos? Para seguir las pisadas de este ejemplo que dio Jesús. Vamos a ver ahora Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares, capítulo 1. Versículo 8. Leamos juntos. Si tú no lo sabes, oh hermosa, entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño, y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Si tú no lo sabes, ¿qué hacemos si no lo sabemos? Sigue las huellas del rebaño. Solo tenemos que seguirlas. ¿Cómo tenemos que vivir la vida de fe? Tenemos que seguir las pisadas. Entre los libros hay uno que se llama Los pasos de los gigantes. Entonces leemos el libro
y entendemos cómo tenemos que seguir sus pisadas. Los cristianos también deben de leer muchas veces los libros relacionados con el cristianismo, porque podemos estar a veces en una condición de fe muy baja y tenemos que recuperarnos. En esta vida actual, seguir a Jesús es muy difícil y por eso necesitamos un libro que nos dé ánimos y fuerzas para seguir adelante. Por eso ustedes deben de leer mucho la palabra, pero aparte también libros relacionados con la palabra. Vamos a volver a ver el folleto número 3, dar ejemplo. Abajo de eso tenemos 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. El sufrimiento de Jesús es una gran reflexión que nos enseña el modo de vida. Seguir los pasos de Jesús es difícil, pero hay un material que nos permite ir juntos en este camino. Y ese material es el amor de Jesucristo. El amor de Cristo nos constriñe. Una sola persona murió por todas las personas del mundo. La razón por la que Él murió por todos fue para que los que estamos vivos no vivamos solamente para nosotros, sino vivir para aquellos que una vez murieron y ahora han revivido. Vivir para ellos. Es decir, vivir para otras personas. El amor de Cristo nos permite acercarnos hacia Él. Todo el que recibe este amor se transforma y cambia su vida. Transformó a todas las personas, ¿verdad? Ese es el poder de la palabra. En el mundo hay tantas cosas a las que se agarran, pero una de las cosas más grandes es la palabra. En otras palabras, las cosas del mundo pueden transformar a la persona, pero no cambiar el corazón, solamente la palabra. Por eso tenemos que seguir los pasos de los ancestros, quienes cambiaron su vida 180 grados. Número 4. Jesús, quien oró en el monte Getsemaní de los Olivos. Si vemos la oración, podemos comprender que el sufrimiento de Jesús no es fácil. La oración en Getsemaní fue un día antes de la muerte de Jesús en la cruz y nos transmite una oración muy importante y también gran maravilla. Leamos San Mateo capítulo 26, versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esta oración en sí nos transmite un gran sentimiento. El monte Getsemaní y su oración, su espacio en sí fue en el monte de los Olivos. Este monte tiene gran importancia ya que está relacionado con el aceite de oliva. Punto número 1, el aceite de oliva que se ahorra hasta una gota. El aceite de oliva hasta hoy en día es uno de los productos principales de Israel, ya que la tierra de Israel es adecuada para el cultivo de los olivos y por eso se utiliza desde la antigüedad. Vamos a ver Salmos capítulo 45, versículo 7. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Hace tiempo, cuando se nombraba a un rey, se ungía aceite. Y también a un sacerdote se le ungía aceite. También a un profeta. Este aceite, el aceite de oliva, la razón por la que se le ungió fue porque se exprimió el aceite hasta la última gota. Cuando se exprime el aceite hay dos pasos. Primero, romper el fruto de oliva y posteriormente se le aprensa en una máquina mediante gran fuerza para poder sacar el jugo. En la parte de abajo, en la parte de medio, el aceite que se exprime primero es el que se entrega al tabernáculo y el que se exprime en segundo lugar se utiliza para poder alimentarse en las casas. Y en tercer lugar, el aceite tiene varios usos. Por ejemplo, para alumbrar, para la cosmética y también para medicamentos. Y la cuarta, aunque parezca que no se pueda exprimir, si se exprime hasta la última gota,
tenemos el resto. Y este aceite final se utiliza, por ejemplo, para el jabón de manos. Por esta razón, aún después de acabar de exprimir todo el aceite, siempre queda una última gota. Y por tanto, se utiliza en su totalidad, sin dejar nada. Jesús, cuando oró en el monte Getsemaní, significa que él exprimió su última gota. Nosotros, en algún caso, cuando enseñemos a los niños, ¿han pensado alguna vez si han exprimido su última gota de esfuerzo? ¿Alguna vez? Hasta que fue exprimido, hasta que su sudor fue transformado en sangre, como lo hizo Jesús. Esto no fue un sufrimiento fácil. Este monte se caracteriza porque estaba en el monte de los olivos. Por eso, la forma de vivir delante del Señor Jesucristo, tenemos que pensar en el monte Getsemaní y en el monte de los olivos. Y nos da una gran enseñanza. Jesús nos enseñó esta vida primero, cómo tenemos que orar y tal. En segundo lugar, como el fruto de las olivas que fue exprimido. Vamos a leer ahora San Lucas capítulo 22, versículo 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Este momento de Jesús se puede considerar como la rotura de los vasos sanguíneos, es decir, de los capilares. Jesús oró tan fervientemente, él luego recibió 120 azotes y lo sabía, también sabía que le iban a burlar, también sabía que le iban a crucificar, pero no puede morir antes de eso, porque él tiene que morir después de derramar toda la sangre. Por eso tenemos que atender esto, muy importante, y pensar sobre lo que sintió Jesús. En último paso tenemos preparar lo suficiente. Nosotros, quien entendimos el sufrimiento de Jesús, tenemos que seguirle. Para poder seguirle tenemos que tener lo suficiente. Estamos en fin de año. En fin de año miramos cómo fue nuestro último año y también ordenamos lo que no pudimos hacer y también lo que hicimos bien, también lo que nos faltó. Entonces, cuando calculamos todo esto, lo utilizamos el próximo año como referencia. Vamos a leer ahora San Lucas capítulo 14, del versículo 25 al 30. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aquí el que no aborrece a su padre y madre significa amarle más a Jesús. Esto no significa odiar realmente a su hijo o a sus padres. Significa que tenemos que amarles menos que Jesús. Amarles, pero no más que Jesús. Eso es un camino incorrecto. Tenemos que situar en primer lugar a Cristo y en segundo lugar a la familia. Después, versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. El camino del discípulo de Jesús es seguir sus pasos y sus dolores. Es decir, tenemos que seguirle con la cruz y el mismo camino que emprendió él. Vamos a ver Hechos capítulo 20, versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El apóstol Pablo se refirió a sí mismo como la persona que estaba endeudado con el Evangelio. Y él guardó en su corazón esta palabra en toda su vida. Ustedes, los profesores, también tienen que sellar esta palabra en su corazón. No simplemente enseñar a los niños, sino que reflexionar bien esta palabra. El camino que yo debo de emprender y también la misión que fui encomendado. Si yo pienso en la misión que debo de cumplir para el Señor Jesucristo, que me fue dado, no tengo en importancia mi vida. Esto sí que es
hacer un cálculo correcto del presupuesto. Esto tiene que estar sí o sí en nuestros cálculos, en primer lugar. Por tanto, nosotros, quienes fuimos endeudados por el Evangelio de Cristo, podemos ir juntos en nuestro camino sin esquivar el dolor. No olvidemos que no estamos solos, sino estamos acompañados por Cristo y nuestros hermanos. Por tanto, ustedes tienen que pensar sobre Jesús, quien sufrió por nosotros, y también pensar sobre cómo tenemos que vivir en el futuro hasta que el Señor venga. Seguir sus pisadas. Para eso hay que aprender mucho la palabra y, por tanto, leer mucho la Biblia. Así que ustedes estén más cerca de la palabra y también deben de vivir como a Dios mejor le parezca. Vamos a orar juntos para acabar. Dios Padre, gracias. Hoy hemos aprendido sobre Jesús, quien sufrió por nosotros. Nosotros queremos seguir las pisadas de Jesús y también queremos que nuestros alumnos puedan aprender tu palabra mediante esto. Tú nos diste una misión. Ayúdanos para que podamos estar agradecidos con tu palabra y no tengamos vergüenza del Evangelio. Ayúdanos a ser profesores quien pueda invertir bien tu palabra. Damos gracias por todo y en el nombre de Jesús hemos orado. Amén.